de alguna manera el plan sectorial que nos está presentando el actual gobierno, pues coincide prácticamente en todo con el plan decenal. Es decir, está sintonizado con una política suprema más amplia que una política simplemente de gobierno. Y yo creo que ese es el objetivo, es que todos los actores estemos sintonizados bajo unas metas y bajo unos parámetros concretos. Pero me sigue preocupando mucho que los relojes marquen horas distintas. Esa era como la primera reflexión que quería hacer. La otra reflexión tiene que ver con la inversión en educación. Siempre queremos más. La inversión es como la calidad, que no tiene un techo. Siempre necesitamos más. Pero quiero hacer leer una frase que leí anoche de Michael Barber, el gran experto en educación, asesor de Tony Blair en su gran revolución educativa, que dice lo siguiente. Le preguntan, ¿existe una correlación entre inversión en educación y resultados? Y él responde, existe muy poca correlación entre inversión realizada en educación y resultados, aunque esto no significa que no sirva de nada gastar dinero en educación. En todo el mundo los gobiernos invierten cada vez más en educación porque saben que es muy importante en este nuevo siglo. Sin embargo, lo importante no es el dinero invertido, sino cómo se utiliza. Lo principal es que los mejores se dediquen a la docencia y reciban una buena formación. Si invertimos el dinero en reducir la masificación en las aulas, pero no cambiamos la forma de trabajar con los docentes, el resultado es como el de California, un estado que hace poco apareció en el puesto 49 entre los 50 estados de Estados Unidos, cuando en los años 60 su sistema educativo era el mejor. Este es como una gran reflexión y una gran responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en educación. No es solamente el tema de la cantidad de recursos, sino cómo los invertimos. Hoy existen muchos estudios sobre la educación en donde no hay correlación entre inversión y resultados efectivos. Se ponen ejemplos, por ejemplo, paradigmáticos como el caso de Venezuela, cuando su gran bonanza petrolera de los años 70 y 80, creo que ningún país en desarrollo invirtió tanto en educación, en formación de capital humano, en formación de doctores en el exterior, y los resultados no son los que debía haber tenido esa inversión. De manera que seamos muy conscientes también en el tema de la cualificación de la inversión. Saber que, como un poco parodiando a Mockus, la vida es sagrada, los recursos de la educación son sagrados y por tanto tenemos la obligación moral de buscar la mayor eficiencia en su utilización. Ya refiriéndome un poco a los 5 temas que plantea la ministra en el plan sectorial, pues que son los que deben ser. Y uno tiene que ver con el tema del modelo educativo. Yo tengo una apreciación alrededor de eso. Tratemos de concentrarnos también, no tratemos de abarcarlo todo en la educación. Fijemos cuáles son las competencias necesarias de este país, que requiere este país, y concentrémonos ahí. Hagamos un gran esfuerzo de síntesis y no tratemos de sumarle al currículo cada vez más cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a mí cada semana llega un sector distinto para que incorpore una materia nueva en el currículo de la universidad, de convivencia, del agua, del cambio climático, y todo el mundo con muy buena fe, todo el mundo quiere y desde su sector piensa que desde la educación podemos cambiar, pero mi concepción es que debemos concentrar el currículo a lo esencial y no dispersarnos tanto en tantas cosas. Entonces, en el tema modelo, yo lo que pido es mayor concentración en las áreas básicas, en la comprensión, en la comunicación, en las habilidades matemáticas, en las ciencias. Y ahí tengo también una reflexión en cuanto al modelo.
Por aquí vi a Rocío Cadavid, mi compañera, cuando trabajábamos en la Secretaría de Educación. Le hemos dado prioridad absoluta en la evaluación a la respuesta y no a la pregunta. La ciencia avanza y la humanidad avanza no por las respuestas que damos, sino por las preguntas que hacemos. Qué bueno que nosotros también cambiáramos el modelo de evaluación y en vez de darle tanta prioridad a la respuesta, hiciéramos una gran prioridad hacia la pregunta. Con Rocío en aquella época pensábamos, hombre, dediquemos un mes en donde la evaluación en las instituciones educativas de esta ciudad no sean sobre respuestas, sino evaluemos y valoremos las preguntas que se hacen los estudiantes. La ciencia no avanza con respuestas, la ciencia avanza es con las debidas preguntas que hagamos. Entonces, en cuanto al modelo, yo tengo como esas dos reflexiones macro. Una, no le demos tanta importancia a la respuesta, sino que démosle mucha validez al tema de la pregunta y la pregunta misma de los maestros. Lo cuarto tiene que ver con el tema de infraestructura. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos, y esa es una de las prioridades, y todos somos conscientes que muchas de las instituciones educativas nuestros son más construidas para la represión que para la libertad y parecen más campos de concentración que espacios para la libertad y la educación. Esta ciudad, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo inmenso en infraestructura. Bogotá ha hecho un esfuerzo inmenso en infraestructura. Yo creo que eso es digno de alabar y creo que parte de la calidad educativa se inicia en el espacio donde se imparte la educación. Pero yo comparo con el hardware y el software. Tenemos que tener un equilibrio entre el hardware y el software. Es decir, tenemos que tener un sabio equilibrio entre inversiones en infraestructura, pero también en inversiones en el capital humano. De nada nos sirven los magníficos colegios si el capital humano que está trabajando allí no está igualmente actualizado y modernizado. De manera que vi, por ejemplo, con gran complacencia la incorporación en mi época inicial, eran los visitadores educativos, aquellos personajes que eran muy significativos en las secretarías de educación. Veo con gran complacencia la incorporación de estos tutores y de estas personas que está incorporando en el modelo, no vigilantes, sino acompañantes, que son dos cosas. Expertos, eso sí, en acompañar a las instituciones educativas en el mejoramiento, en las debilidades que tengan. A todos nos sirven eso. Entonces, me parece que es importantísimo que no solamente dediquemos grandes inversiones a la infraestructura, son necesarias, pero no nos olvidemos del software, no nos olvidemos que es el ser humano el que pone en movimiento y creo que hay un punto importante y es una experiencia que estamos teniendo en este momento aquí en Medellín y para replicar en todo el país. Es muy difícil, Medellín, ¿cuántos maestros tiene en este momento? 11.300. Pues es muy difícil un programa de formación total para los maestros. En la experiencia que hemos tenido en los años de el concurso de Medellín, la más educada, en donde evaluamos los colegios, nos hemos dado cuenta, los que hemos participado en el jurado, que aquellos colegios que tienen realmente unos niveles que realmente avanzan es porque detrás hay un líder. Entonces, ¿por qué no pensar en una gran formación de maestros de altísima calidad, como una alta gerencia de rectores? Por una parte, los rectores nos sueltan, nos entregan la institución educativa y defiéndase como pueda.